Mulan fue un fracaso en todos los sentidos para Disney. Pero ¿cómo es que Mulan traicionó a los fans de la animación y además falló al tratar de conquistar a la audiencia en China? Mulan fue una animación de 1998 hecha por Disney que recuperó leyendas sobre una mujer que en teoría existió en China. Aunque se cree que las historias recopiladas en la balada de Mulan en realidad son ficción, en cualquier caso la historia original narra algo similar a la película. Una mujer que luchó durante años en el ejército del entonces Imperio Chino pasó como hombre todo ese tiempo, hasta que finalmente se descubrió como mujer, provocando el respeto de toda una nación. No hace falta decir que la animación del 98 tomó muchas libertades, no solo en la adaptación de la historia, sino en la representación cultural de China. Hay muchos elementos que simplemente fueron adoptados sin un verdadero conocimiento sobre las tradiciones de ese país. A pesar de eso, es uno de los clásicos animados favoritos de los fans. Por tanto, Disney en su cadena de remakes en live action decidió recontar una vez más la historia de Mulan. Sin embargo, esta vez se enfocaría en representar de mejor manera a China y su cultura. Por tanto, se quitaron elementos como el dragón Mushu, que ridiculizaban la imagen legendaria de los dragones que realmente representaban respeto y poder. Y los elementos musicales y de comedia de la película fueron prácticamente retirados, en pro de lo que se decía era una versión más seria y realista. A pesar de esa buena intención, Mulan terminó siendo prácticamente baneada por el gobierno chino. ¿Por qué? Para empezar con temas más superficiales, las personas involucradas dentro de la cinta no eran de China. Niki Caro, la directora del proyecto, es neozelandesa. Y de entrada esto no debería ser un problema si hubieran realmente escarbado en la cultura china. Sin embargo, la película falla nuevamente en su intento por representar a esta cultura. De hecho, hay todo un video que les recomiendo llamado Todo lo que está mal culturalmente en Mulan, hecho por una mujer con raíces chinas, donde especifica todos los errores que tuvieron los creadores al realizar esta cinta. Entre ellos, por ejemplo, son el uso de conceptos al azar como el chi, que en la película es un tipo de superpoder con el que puedes ser un maestro en artes marciales, que es especialmente usado por hombres, cuando en realidad el chi es una energía que está en todas las cosas, y no un superpoder, al que alguien puede acceder o que es más concentrado en una persona que en otra, ya que el chi es una energía vital que existe en el mundo. Como estas, hay muchas imprecisiones desde el tipo de edificios que se ven, hasta la idea de una bruja malvada como villana, cuestiones que no se usan de esa manera en la cultura china. En fin, el punto es que a pesar de decir que esta sería una versión que representaría realmente a la cultura china, vemos que a pesar de que hay un esfuerzo por representar esa cultura, falla, ya que la investigación fue muy superficial, y en ese caso debieron contratar un guionista chino o un director chino, o en el peor de los casos, entendemos que es una película. No tienes que ser preciso con los elementos históricos porque lo importante es la ficción, pero entonces no lo vendas como un verdadero homenaje a la cultura china apegado a sus tradiciones y cultura, cuando en realidad no lo entiendes. El peor problema terminó siendo político. Y es que parte de las filmaciones de la película se llevaron a cabo en Xinjiang, donde el gobierno chino ha sido criticado por maltratar a minorías musulmanas. El crew asegura haber pasado por los llamados campos de reeducación, que para muchos no son más que campos de concentración donde el gobierno chino ha encerrado a personas y en el pasado han esterilizado y provocado abortos para limitar su población. Aparentemente el crew de Disney estaba al tanto de esta situación, pero decidió seguir con las filmaciones en el lugar. Según muchos activistas, la empresa simplemente ignoró este gran problema social, todo en pos de crear un producto que satisficiera al gobierno chino. Y es que China, después de Estados Unidos, es el mercado más grande para películas en el mundo, logrando éxitos taquilleros para Hollywood que han representado un alza comercial importante. El problema es que tras la cobertura de esta situación por varios medios de talla mundial, el gobierno chino ordenó que la cobertura mediática dada a la película de Mulan fuera reducida al mínimo. Esto para evitar que el tema siguiera causando polémica. Mulan comercialmente se vio en un aprieto, ya que en el mundo la mayoría de cines sufrieron cierres por la pandemia, y otros tantos, a pesar de estar abiertos, no registraban la habitual clientela, por lo que en Estados Unidos se decidió lanzar Mulan como un pago por evento a través de Disney Plus, algo que hizo enojar a los suscriptores del servicio, pues además del costo regular que tiene este servicio, se tenían que pagar casi $30. Y sí, el pago era por ver, no por comprarla, ni por obtener ningún material extra. Esto provocó que Mulan fuera un fracaso económico para Disney. En sus primeros días de estreno, solo logró entre 60 a 90 millones de dólares en Estados Unidos, y 60 millones en el mundo, que no fueron suficientes para siquiera llegar a los 200 millones que costó.
Considerando que una película debe reunir 3 veces su presupuesto para ser costeable, la cinta fue un fracaso terrible para Disney. Pero independientemente de los problemas económicos, ¿la película vale la pena? La verdad es que no. Y aquí es imposible no hacer una comparación con la animación que hace tantas cosas bien. Para empezar, el personaje de Mulan está tratado desde el inicio como una superheroína, que puede hacer físicamente cosas imposibles. ¿Por qué? ¿Ha entrenado mucho para lograr dominar algún arte marcial? ¿Viene de algún lugar especial que le dé poderes mágicos? No, solo es poderosa y valerosa e increíble porque sí. En la animación el personaje es una mujer que no es particularmente poderosa. De hecho, tiene que esforzarse el doble para poder estar a la par de los demás, y eso le da mucho más valor a su éxito final. Mulan de live action sufre lo que ahora denomino el fenómeno de Capitana Marvel. El personaje es virtuoso, poderoso y ganará no porque se esfuerce, sino porque sí. Porque así es como ahora Disney ve a las mujeres poderosas, y le resta absolutamente todo crecimiento al personaje. En este caso Mulan tiene esa habilidad de manipular el chi para lograr cosas increíbles. Y cuando decide ir en lugar de su padre a la guerra, el conflicto que vimos en la animada, donde el personaje tiene que transformarse emocionalmente y físicamente para hacer pasarse por hombre, es eliminado casi por completo en el live action. El personaje simplemente se pone la armadura y se va a la guerra. En la animada puedes ver cómo el simple hecho de cortarse el pelo le crea un conflicto al personaje. Su transformación no viene gratuitamente. El problema en la live action, además de que carece de un peso emocional en ese acto, es que nunca te compras que alguien piense que es hombre. Y aquí tiene que ver con un asunto de creer la ficción. A final de cuentas sabemos que son actores y que esto es una película, pero siempre la ficción debe de ser creíble. Y uno de los elementos básicos, como es el que creas que todo el mundo piensa que Mulan es hombre, no existe. Todo el tiempo la ves y dices, es que no pueden ser tan estúpidos para creer que es un hombre. Es evidente que es una mujer. Siguiendo adelante, el siguiente problema es la antagonista. Es cierto que en la animada, aun cuando eran temibles los unos, esa era una interpretación racista. Es entendible que sean reemplazados. El problema es que esta bruja extraña termina siendo olvidable. Carece de personalidad y no representa ningún reto para Mulan porque el personaje ya es perfecto. ¿Cómo podría alguien vencer a alguien que ya es perfecto? En ese sentido, la película carece de conflicto y toda historia, necesita conflicto para avanzar. En este caso Mulan es una ultra chingona que las puede todas y nunca nadie realmente se opone a ella. Su único reto es hacerse pasar por hombre, pero así como en la animada se creaba un suspenso cada que creías que iba a ser descubierta, aquí por el simple hecho de que es obvio que es mujer, ni siquiera se crea una tensión. Añadido a eso, el estilo de la cinta no se compromete totalmente a hacer un homenaje a las cintas de wuxia. Lo abraza en partes cuando los personajes escalan paredes, pero nunca realmente se siente honesto con el subgénero, igualmente que con todas las demás referencias chinas. Le pasa algo similar a lo que le pasa a Aladdin. Parece que quieren hacer un homenaje al cine de Bollywood, pero solo parece. En general, la cinta puede tener más errores, pero el principal es que es olvidable. Ignoró los musicales, los chistes, los personajes y se quedó con un mal intento de satisfacer a un país que finalmente no encontró sinceridad en la obra. Y traicionó a todos en el camino. Mulan simplemente quedará en el olvido. Su falta de carisma, de honestidad y con un personaje ultrapoderoso sin falencias lo vuelve aburrida y tediosa. La pandemia puso simplemente el último clavo en el ataúd. A pesar de todo, probablemente sin esta, la película hubiera tenido una buena taquilla. Pero en este caso la película terminó siendo terriblemente castigada. ¿Qué cambiará en Disney tras esta experiencia? ¿O cambiará algo en lo absoluto? Quizás simplemente deban de poner más atención a los detalles y no ir directamente por el dinero la siguiente vez. Lo han hecho antes y pueden hacerlo de nuevo, concentrarse en los personajes y en la historia. Eso siempre hará que perdones cualquier imperfección, y sobre todo, la honestidad por crear algo más que un producto comerciable traerán inevitablemente el dinero. Y bien, dime tú qué opinas de Mulan de 2020. Te agradezco por ver este video. Yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima.